¿Cómo están? Bienvenidos, cordiales saludos a cada uno de ustedes que siguen el programa de Rumbo al Poder. Y este es el programa número 13 de hoy, lunes 29 de diciembre de la gestión 2025. El tema para esta oportunidad titula 5 acciones críticas, reflexivas y conscientes que todo ciudadano debe realizar antes de elegir a un candidato. ¿Sabía usted que los ciudadanos tienen una responsabilidad ética y consciente antes de emitir su voto? No se trata solo de elegir personas, sino de definir el rumbo del poder local, donde la corrupción y el caudillismo suelen incubarse con facilidad. Recuerden que para ser elector, primero se tiene que ser lector, lector de todo lo que viene relacionado con el candidato de su preferencia. La primera cosa que debe hacer todo elector es investigar el historial ético, político y social del candidato. Es decir, que tiene que leer de manera clara, consciente y directa y saber lo siguiente. Su candidato preferido o de la nómina que aparecen para ser elegidos en estas elecciones, ese candidato ha ocupado cargos públicos o privados anteriormente, ya ha sido autoridad municipal, puede ser alcalde, concejal, director de algún área o algo. Y si ha sido así, ¿cómo administró durante su gestión los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos económicos que se le encomendó? Pero también en la investigación del historial ético, político y social del candidato, se debe saber si este candidato alguna vez fue denunciado, fue procesado o fue protegido políticamente, y todo por corrupción. Entonces, ¿cuán importante es este primer punto que como elector debemos hacer con relación a los candidatos que se presentan a la arena política rumbo al poder municipal o de la gobernación? La segunda cosa, analizar si su propuesta responde a problemas reales o no a promesas emotivas. Es decir, que se debe saber si su programa tiene un diagnóstico, cuáles son sus objetivos y cuáles son los medios para que su programa o su plan de gobierno se haga realidad. Pero también se debe de saber si promete lo que no está dentro de sus competencias legales. Si esto está pasando o pasara durante sus discursos que hacen en las campañas proselitistas, si promete cosas que no están dentro de su competencia, ese es un punto claro para detectar que es un simple demagogo, mentiroso, etc. Además de eso, cuando analizamos si sus propuestas responden a problemas reales y no a promesa emotiva, debemos ver si su comportamiento al hablar refleja seriedad y responsabilidad de lo que dice. Si no es un simple charlatán, si no es la persona que simplemente agarra y habla y promete el cielo, las estrellas, la luna y nada que ver con la realidad de su región, o no refleja conocimiento del manejo de presupuesto para ver si las promesas que está realizando son factibles, son realizables o no. Tercera cosa que como elector debemos hacer: evaluar su independencia frente a intereses partidarios, familiares
o económicos. Es importante este punto. Hay que analizarlo, hay que averiguarlo, hay que estudiarlo, etc. Por ejemplo, ¿quién financia su campaña? ¿Será que ese dinero que está invirtiendo en su campaña es procedente de la transparencia, de la honestidad, de su trabajo, etcétera? ¿O ya está coludido de padrinos que a la postre va a tener que rifar los cargos o las pegas políticas para devolver los favores que le hicieron durante la campaña? Si esto pasa, desde ya ese candidato no es creíble, porque en su ambición de llegar al poder se vende antes de tiempo. Pero también es importante en este punto saber a quién deberá favores cuando gane. Y eso es visible porque se conoce cuando el candidato está siendo apadrinado por alguien, por algún empresario o por algún pudiente, pero que esos recursos como que no son claros. Ahora bien, usted como votante o como elector también en este punto debe ver si este candidato repite consignas nacionales sin entender la realidad local. O sea, es simplemente un títere o una persona que repite lo que se le instruye de arriba, o de lo contrario es tan dependiente que no tiene la capacidad de desarrollar su discurso, su promesa basada en un plan de gobierno que esté acorde al desarrollo de su ciudad. El cuarto punto que hay que tomar en cuenta y analizar bien de un candidato político y uno como elector debe hacerlo es observar su coherencia entre el discurso que realiza con sus conductas y decisiones que va a tomar. Es decir, cómo trata a sus adversarios. ¿Es alguien que agarra el micrófono simplemente para deshacer a los otros candidatos políticos, utilizando la guerra sucia? ¿Respeta la ley cuando no le conviene? ¿Escucha o impone? Todos esos detalles se ve durante su campaña política. Y la quinta cosa que hay que tomar en cuenta como elector es que debemos nosotros pensar el voto como un acto de responsabilidad colectiva, no de castigo o simplemente fanatismo. Es decir, que yo debo votar consciente, debo votar de manera responsable. Debo de votar pensando en la productividad de ese gobierno que va a estar representado por quien tiene mi dignidad a través del voto. Esto significa que estoy votando por convicción o por rechazo a otro candidato. Este candidato por el que yo estoy votando va a mejorar o va a empeorar mi comunidad, el desarrollo. ¿Los recursos económicos van a ser bien administrados o simplemente van a irse directo al bolsillo del candidato o de quienes estén dentro de ese marco de corrupción? Entonces llegamos a la siguiente conclusión politológica. Escuche, tome atención o lea también aquí. Primero, la democracia no fracasa solo por malos políticos, sino por ciudadanos que renuncian a pensar antes de votar. Segundo, votar sin conciencia es permitir la corrupción, la mediocridad y el abuso de poder. Tercero, elegir bien no garantiza gobiernos perfectos, pero elegir mal asegura gobiernos dañinos. Y cuarto, la verdadera transformación política comienza antes de la urna, en la reflexión ciudadana. Entonces, usted y yo tenemos una alta responsabilidad ética de votar bien, pensando en el desarrollo de nuestra región. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por haber seguido Rumbo al Poder. Ahora comenta y comparte el programa.